En este video hablaremos sobre la organización, que es la segunda etapa de un proceso administrativo. Pues bien, la organización es una estructura ordenada en donde existen intereses con diversos roles, responsabilidades y cargos. Cada persona que colabora en esta está limitada y tiene autoridad. Está dentro de un orden normativo y un sistema de comunicación. Este se hace con la finalidad de cumplir con todos los objetivos que tiene la empresa, ya establecidas en la planeación. Bueno, los conceptos de la organización son los principios básicos, las cuales se conforman por la unidad de objetivos, que son los esfuerzos individuales que contribuyen a un objetivo grupal. Cada persona que colabora a la empresa tiene que aportar para lograr dichos objetivos. Si la persona no está capacitada y no tiene el conocimiento, pues una o la capacitas o la reemplazas por otra. No se pueden interponer los objetivos o las metas individuales antes de las grupales o las que competen a la empresa. La eficiencia son los objetivos que se obtienen con el mínimo de costo o consecuencias imprevistas, es decir, que tú tienes que maximizar tus recursos para obtener un mejor beneficio económico, que es lo que buscas. En la siguiente es amplitud del mando. El número de subordinados depende de las habilidades, conocimientos y experiencias del administrador. No puedes poner a una persona que no tiene las habilidades adecuadas en un puesto en donde lo que va a necesitar es atraer a sus subordinados para que hagan lo que él les dice. Tienes que basarte en lo que te puede aportar esa persona que vas a poner al mando, para que con su conocimiento dé a conocer a sus subordinados que es capaz de realizar actividades, y estos, viendo sus habilidades y sus conocimientos, por naturaleza van a seguir al líder. El siguiente es la limitación de autoridad. Dice, claridad en la limitación de cada autoridad. Como dice la palabra, es una línea, la cual, imaginemos una línea que tú le dices a tu empleado cuáles son sus responsabilidades y no puede abusar de la autoridad que tú le das. Si tú le dices cuáles son sus cargos o sus actividades que tiene que realizar en la empresa, y tiene subordinados, tiene que adaptarse a cómo el jefe o al mando sabe, porque por eso está en el cargo. Otro sería la delegación. Cuando tú eres jefe no puedes abarcar todo. O sea, sí puedes, pero es muy difícil, va a ser muy difícil para ti y desgastante. Entonces, por eso tienes a administradores, los cuales van a ser como que tus informantes para que los subordinados cumplan su trabajo. Entonces, tú le tienes que otorgar a tu administrador autoridad para que los subordinados le respondan. Y si tú no das esa autoridad, pues se te va a salir las cosas de las manos y no vas a poder trabajar bien. El siguiente es la responsabilidad escalar y compartida. Cada quien responde por sus actos. Es en todo tenemos que tener, en todo lo que hacemos, en los trabajos que realicemos, tenemos que tener responsabilidad. Entonces, si tú haces algo mal en una empresa, pues tú tienes que ser honesto y decir, esto hice mal y fue mi culpa, y hacerte responsable de ello.
y ya depende de las normas y lo que ya esté establecido en la empresa, se va a tomar una sanción o se va. Si también hay que verlo del otro lado, si la persona si hace su trabajo, cumple, también se le va a dar un beneficio. O sea, en este principio, cada quien responde por lo que hace. En este caso, si el subordinado hace algo, él es el que va a responder, pero a su vez le tiene que responder al administrador porque es el que está a cargo. Y el administrador es el responsable y tiene que responder al que está arriba de él, que en este caso sería el jefe. Y así se va. Por eso se hace se hacen diferentes diagramas que se va a mostrar después en este video. El siguiente es la partida de autoridad. Dice, lo que se exige no puede ser mayor ni menor a la autoridad que se delega. Por ejemplo, si tú le dices a una persona o le das la responsabilidad a una persona de realizar, en una empresa constructora, a realizar unos planos o no unos planos, unos pisos. El piso, entonces tú le estás dando esa responsabilidad al encargado. Entonces pues va a tener a sus chalanes y todo para que material y todo para que pueda hacer cumplir con la tarea que se le está diciendo. Entonces si yo le doy esa autoridad ante las personas que van a trabajar para construir el piso, entonces él va a poder mandar a los subordinados para que realicen esa tarea. Si yo no se la doy o no le otorgo esa oportunidad, entonces él no va a hacer nadie, o sea, no te va a servir para dirigir la obra, porque los subordinados van a venir directamente a ti a quejarse, a decir que falta, que no falta, si falta material, van a ir directamente a ti. Entonces tú vas a estar cargado de trabajo, porque si lo aplicas en todas las áreas, se te va a juntar todo el trabajo. Y ya sales perdiendo tú, la obra no se entrega a tiempo y puede traer un montón de consecuencias. Bueno, la partida de obligaciones y derechos. La partida de estas es que si tú tienes una obligación, también tienes un derecho, y si tienes un derecho, también tienes una obligación. Por ejemplo, si tú tienes la obligación de entregar un trabajo en cierto tiempo y tú lo entregas, vas a tener una contribución económica. Es un ejemplo. Así puede ser en distintas. La unidad de mando, la relación operacional de cada individuo con un solo superior. Por ejemplo, si los subordinados tienen a una persona la cual tiene la autoridad y responsabilidad, a él se van a dirigir. Entonces ellos van a estar conscientes que si falta esto, falta el otro, se van a dirigir a él. Pero si tú le das, si tú les dices, no tienes que responderle a esta persona y a muchas personas, ellos en un momento dado, tú no vas a tener conocimiento de qué, porque se lo pueden decir a una persona, de todas las que tú dijiste que son responsables, se la pueden decir a esa persona, pero a lo mejor ella no se la diga al otro responsable de la obra. Entonces ahí va a haber falta de comunicación y se va a perder, y luego si se quejaron con uno, van a decir que ya dieron la queja, pero tú, el otro responsable, no vas a ver. Entonces eso va a ser problemas de comunicación. De ahí sigue la división de trabajo, fragmentación de los deberes para obtener los objetivos. Bueno, la división de trabajo es un tema muy interesante porque cada quien tiene distintas habilidades, conocimientos y capacidades.
Entonces, cuando una persona se especializa en algo, solo va a realizar esa tarea. Y ampliemos ese conocimiento. Si una persona se especializa en una cosa, otra en otra y otra en otra, así sucesivamente, entonces vas a tener todo un sistema para que cada quien tenga que hacer su trabajo y lo haga bien y completen todos juntos el trabajo mayor, que en este caso, como es enfocado a las empresas constructoras, pues saquen a flote una obra. Porque necesitas a uno que sepa las estructuras, que sepa colocar pisos, que sepa levantar paredes. Entonces, si cada quien tiene su especialidad o su rama, como le quieras llamar, estos van a ser capaces de realizarla, y al momento de realizarla con un conjunto ya vas a tener lo que es una obra, y eso se va a volver más eficiente, vas a ahorrar tiempo, dinero y infinidad de cosas. Definición funcional. Definir los resultados que se esperan de cada individuo o departamento. Por ejemplo, tú sabes que cuando planteas objetivos, tienes que tener claro el objetivo, en qué tiempo lo vas a realizar, la eficacia, la eficiencia y todos esos aspectos. Entonces, tú tienes que tener los parámetros que tú esperas de las personas que están colaborando contigo para que se cumplan. Si ves que alguna no se cumple y tienes mucha confianza con esa persona, la vas a capacitar para que sea capaz, vaya la redundancia, que sea capaz de realizar esa tarea. Bueno, entonces tiene que cumplir con estos parámetros. Si no los cumple, pues ya tú verás si pues la despides o a ver qué pasa con esa persona. Ya tú tienes que tener la capacidad y la responsabilidad de saber qué hacer si esto no llega a cumplirse. Separación. Si una actividad ha sido creada para controlar los resultados de otra, por ejemplo, tienes que saber separar una de otra cosa. Por ejemplo, si el encargado de piso no ha hecho su trabajo, tú no puedes levantar un muro. Por ejemplo, es eso, tienes que saber en qué tiempos vas a necesitar que el grupo encargado del piso termine para que tú levantes muro, o viceversa. ¿Cuánto tiempo necesitas la persona o el grupo de personas encargados de levantar los muros para que la otra persona también entre de trabajo y se haga para que agilices el proceso? La flexibilidad es adaptarte a lo que está pasando en el momento, en el entorno. Si tú no te adaptas, pues va a llegar una empresa mejor y pues te puedes sacar del mercado o perder poco a poco tus oportunidades de empleo. Bueno, el siguiente principio básico es la oportunidad para el liderazgo. Si la organización permite que el administrador diseñe, mantenga un ambiente adecuado para el trabajo, se facilitará el ejercicio de sus habilidades de liderazgo. Por ejemplo, si tú retraes a una persona en cualquier aspecto de la vida, la retraes, no vas a ser capaz de poder descubrir las diferentes habilidades que tiene. Si en cambio tú les das la oportunidad de que te den opciones, ideas, haces una reunión con ellos y a ver qué les parece esto o cómo ven ciertos aspectos de la obra, hasta te pueden ayudar para resolver problemas y ya no tú solo ver que todo funcione o solo tus ideas llevarlas a cabo, sino ya te juntas con un grupo de personas y empiezas a dialogar. Por eso la organización se basa en la autoridad y la
y la comunicación. Bueno, el cumplimiento. La promesa de un subordinado adquiere importancia en función de las diferencias de niveles de la jerarquía. Eso es que si tiene alguna tarea, pues tiene que cumplirla. Bueno, ahora hablaremos sobre la comunicación. Pues bien, sin la comunicación no hay una organización. ¿Por qué se dice esto? Si tú no tienes la confianza o decir falta cierto material, falta esto, falta el otro, necesitamos más mano de obra, necesitamos esto, o no estoy de acuerdo con estas cosas que se están haciendo dentro de la empresa, tú no vas a saber los problemas que hay y los subordinados no te están de acuerdo o no. Entonces, es muy importante la comunicación en una empresa y creo que en todos los aspectos de la vida. Bueno, para que haya una comunicación debe haber un lenguaje. Pues bien, un lenguaje se da por la necesidad de ciertos símbolos. Bueno, el lenguaje desde las civilizaciones antiguas, pues se dio la necesidad de plasmar lo que se hacía, cómo se hacía y para ir mejorando. Entonces se crearon símbolos y estos símbolos después fueron cambiando con el paso del tiempo y se formó lo que es el lenguaje. La palabra es la sustitución de un objeto en sí. En sí tenemos, está establecido por ya nuestra sociedad, porque ¿cómo sabemos que una silla fue nombrada silla? Entonces fue un acuerdo que se tomó y ese objeto, gracias a ciertos símbolos que son las letras de ciertos símbolos, formamos la palabra silla. Entonces ahí pues se da el lenguaje. Es una joya más preciada del hombre, porque sin esta no hay conocimiento. Así de fácil. Si tú no puedes comunicarte con otra persona por medio de un lenguaje, tú no puedes transmitir el conocimiento de generación en generación y ahorita estuviéramos en ceros. O no hubiéramos desarrollado cierta tecnología, las ciencias y todo lo que hoy conocemos. Entonces, por eso el lenguaje y la comunicación son cosas muy importantes. No existiría la civilización y la cultura. Como mencioné, esto no estaría formado sin ayuda de los símbolos, como se ve en la imagen, no estaríamos como estamos ahora. En sí, ¿qué es el lenguaje? Es la formación de expresiones y comunicación del pensamiento con la utilización de signos que tienen idéntico valor para todos los individuos de una misma especie. Por ejemplo, nosotros tenemos nuestros sonidos ya formados, nuestro abecedario ya formada, pero los animales no, pero tienen sonidos como el perro ladra, la vaca pues hace muy, todas esas cosas, ¿no? Y existen diferentes formas de lenguaje, que es el pasivo, el activo y el indirecto. El pasivo es que se comprende sin emplearlo, o sea, cuando tú le das una orden a una persona y esta no puede replicar. El activo es que se utiliza para hacer comprender a otra. Cuando tú explicas a otra persona y esa persona dice, no, pues sí entendí, no, es que no te entendí, explícame otra vez, y es así, interactúas. Indirecto, el que se transmite a través de gestos, mímicas. Por ejemplo, el muy utilizado es el escrito. Cuando tú le escribes un mensaje, una carta a otra persona que no está frente a frente, está siendo indirecta. O cuando te volteas a ver a tu amiga o a tu amigo
haciéndole un gesto de fuchi o algo así, pues ahí ya es indirecto porque no estás usando en sí el lenguaje, las palabras para comunicarte. Bueno, la comunicación es la relación, interactuar con otras personas. El conjunto de procesos es de todo lo que esta lleva. Transmitir, o sea, de que tú tienes un mensaje o tienes algo que contarle a otra persona o algo que decir. El que recibe es el que, pues, recibir, pues vas a recibir un mensaje, una información. Entendimiento, con esta puedes llegar a entender muchas cosas, por qué se hace, cómo se hace, cuándo se hizo. Acuerdos, puedes dialogar para encontrar la mejor solución a algo, para acordar algo, para cerrar un negocio. Es lo que se usa. Pues siguiendo con los subtemas de los conceptos de la organización, ya he explicado los primeros tres, que son los principios básicos, la comunicación y el lenguaje. Pasamos con consiguiente, que son los elementos de la comunicación. Como se sabe, la comunicación es cualquier relación que se da entre individuos, cualquier relación. Entonces, en una empresa es necesaria la comunicación, ya que pues, se establecen relaciones a lo largo de un proyecto en los diferentes grupos laborales o grupos de trabajo. Como anteriormente explicado, pues se deben tomar en consideración los siguientes puntos, que son que la organización es un conjunto de procesos y, como mencioné, establece una relación, transmite un contenido, también ese contenido se recibe, debe ser entendido y con eso se toman acuerdos. Siguiendo con este tema de la comunicación, efectivamente, pues decimos que existen elementos de la comunicación, los cuales son los siguientes: emisor, mensaje, canal, receptor y retroalimentación. El primero es el emisor. ¿El emisor qué es? Se sabe que el emisor es es cuando una persona siente la necesidad de comunicar. Al momento de que establece eso, pues se convierte en un emisor. Siente la necesidad de transmitir un pensamiento. Al igual, la necesidad de transmitir una idea, una necesidad, se convierte en un emisor. Y al momento de hacer eso, pues se convierte al igual en una fuente de información. Y ese es lo que es el emisor, es una fuente de información que se crea a través de la necesidad de comunicar un pensamiento, una idea y una necesidad, por supuesto. Entonces, eso es lo que es un emisor. En conclusión, es el que pues transmite, comunica información. Eso es lo que es el emisor. El segundo elemento de la comunicación es el mensaje. Sabemos que el mensaje es lo que se transmite, o sea, el contenido. Lo que el emisor quiere transmitir, ese es el mensaje, lo que el emisor transmite. Existen puntos que deben considerarse al momento de transmitir el mensaje, o sea, el contenido. En primera, el contenido debe ser real, o sea, que debe ser verídico, debe ser de una buena fuente de información, debe ser útil. ¿Qué significa que debe ser útil? Significa que reciba atención, es decir, que el que reciba esa información le dé una atención y se le facilite de un modo. Que sea claro. Claro significa pues que sea preciso, ¿no? Consistente, útil, ¿no? Eso es lo que significa claro, que la idea que intente transmitir el emisor pues sea claro, sea útil, la idea se capte de una forma fácil. Sea consistente. ¿Qué significa consistente? Que el receptor pueda vencer los obstáculos y así pues pueda convencer al que lo recibe. Debe ser adecuado, debe evitar errores, debe ser una comunicación bien planteada, estudiada anteriormente para que pues la comunicación sea
como dijimos anteriormente, real, al igual que clara y adecuada. Por último, este mensaje que se transmite o contenido debe ser fácil. ¿Qué significa fácil? Que se transmita con efectividad, con los menores errores que se puedan dar en esa situación, que el receptor pueda captarla. Esas son los principios, o sea, es lo que debe tener un mensaje, lo que debe de, esa es la forma de cómo debe ser un mensaje. O sea, el mensaje es el contenido. Este mensaje debe ser real, debe ser útil, debe ser claro, debe ser consistente, debe ser adecuado y debe ser fácil. Y siempre tomando en cuenta a quién se lo vas a transmitir. O sea, este contenido tiene que ser transmitido a alguien. También tiene que tomarse en consideración esto. Como siguiente punto de los elementos de la comunicación sigue el canal. ¿Qué es el canal? El canal, como se ve, es el vehículo de traslado. O sea, el medio en el que se transporta la comunicación, entre los que se encuentran el memorándum, como podremos observar, se encuentra una carta, también se encuentra un teléfono móvil, una radio, entre otros, etcétera. Existen dos formas de del vehículo de traslado, o sea, el canal, que es la formal. La formal son los que se plantean y los que se estructuran, o sea, tienen una planeación, una estructura y una estructura. Esa es es el canal formal. Ahora sigue el informal. Surgen de una manera espontánea las informales y bueno, mayormente se le llaman chismes, rumores. Eso es lo que es el canal, es el vehículo de traslado. ¿Dónde? Son los memorándums, las cartas, los teléfonos, los radios, etcétera, etcétera. Existen dos tipos, formales e informales. Los formales son los que se planean y los que se estructuran, y los informales son los que surgen de manera espontánea, y como por ejemplo están los rumores, están los chismes, etcétera, etcétera. Es esto lo que es el canal. El siguiente elemento de la comunicación, aquí volviendo al canal, pues aquí es lo que nunca debe surgir en una empresa, los rumores. El informal pues es como que una manera no correcta de transmitir el contenido, o sea, el canal por lo que se transmite no debe planearse y debe ser estructurado. Es la forma más correcta de llevar a cabo esta comunicación en una empresa. Ahora sí, pasando al siguiente punto, que es el receptor. Este es el que pues recibe la información, el receptor. Aquí podemos ver, es el que escucha, es el que observa, es esa persona que se encarga de escuchar y observar al emisor. Y recibe información, obviamente, del emisor, como se explicó anteriormente. Este receptor es el que escucha, el que observa y el que recibe información. Al momento de transmitir al momento de establecer una comunicación, establecen informaciones erróneas. O sea, que estas informaciones erróneas, ¿qué provocan? Provocan el alteramiento en la información, pierde el sentido de la palabra, como podemos ver aquí. ¿Qué quiere decir? O sea, que se pierde la información verídica. Como vimos anteriormente en lo de mensaje, debe ser real para que no se provoque una idea errónea. Entonces, esta información errónea provoca alteraciones en la información y pierde el sentido de la palabra. Esto es lo que provoca esta información errónea. Es lo que nunca debe existir para que el receptor pueda recibir una información correcta y ya pues pueda aplicarla. Las alteraciones en la información son a los que se le llama estatus. Entre esos estatus están las creencias y están las formas de pensar, tu cultura. O sea, es como un teléfono descompuesto, la información se va descomponiendo, se va alterando, y eso es lo que provoca una información errónea. Y estas alteraciones en la información se le llaman estatus. Y estos estatus son las creencias y son las formas de pensar de las personas. O sea, dependiendo de tu punto de vista,
tú transmites una información y este receptor pues lo va a captar como él piensa y no como realmente la postura del tema se quiere transmitir. Bueno, este es el receptor. Ahora sigue la retroalimentación. ¿Qué es la retroalimentación? Aquí podemos observar que la retroalimentación es la diferencia de informar y comunicar. ¿Ok? Esa es la retroalimentación. También es un elemento de la comunicación, porque al momento de comunicar, o sea, para que no se confunda qué es comunicar y qué es informar. Aquí informar podemos decir que lo hace la televisión y esta información o este contenido no es 100% confiable, o sea, puede provenir de fuentes erróneas, o sea que esta no es 100% confiable, a eso se le llama informar. Y ahora, ¿qué es comunicar? Comunicar lo hace un maestro, un profesor, y como obviamente 100% confiable, y proviene de fuentes confiables. Eso es la forma más efectiva de transmitir un contenido, es comunicar. Y precisamente de eso se trata el tema, es comunicación. O sea que la forma más fácil, la forma más concreta, la forma correcta de transmitir un contenido, un mensaje, etcétera, es comunicar, porque informar no es 100% confiable, provienen de fuentes erróneas. Ok, entonces aquí en conclusión, estos son los elementos de la organización, son emisor, mensaje, canal, receptor y retroalimentación, donde todos son importantes, tanto el emisor porque lo transmite, donde el mensaje es el que se transmite, obviamente debe ser correcto. Y el canal pues son herramientas que se utilizan, o el medio de transporte, que también debe ser correcto para que la información pueda llegarle de una forma buena y la información sea real al receptor. Okay. Estos son los elementos de la comunicación. Siguiendo con este subtema de la organización, el siguiente son las barreras de la comunicación. Ahora, vamos a ver las barreras de la comunicación. Entre ellas están las semánticas, las psicológicas, las fisiológicas, las físicas y las administrativas. En primera, pues veremos cuáles son las semánticas. Aquí, pues, las semánticas es donde no precisamos el sentido de la palabra. Se interpreta de una manera diferente este contenido que se transmite, o sea que es una barrera, es un problema. Aquí también podemos observar que el receptor no entiende lo que el emisor quiere transmitir. O sea, tal vez sí lo entienda, pero a su punto de vista y no lo que el receptor quiere transmitir, como mencionamos anteriormente. Lo capta conforme a sus creencias, a su cultura, etc. Y aquí, como mencioné, entiende lo que sus creencias le indican. Eso son las barreras semánticas, a eso se refiere. Sabemos que por significado, semántica significa el significado de las palabras escritas, orales, o cuando no precisamos algo. Eso es lo que es la semántica, el sentido de las palabras, es eso lo que es la semántica. Ahora la siguiente barrera de la comunicación son las psicológicas. Aquí pues las barreras psicológicas son los que se dan al momento de que un individuo se preocupa, o sea, sus preocupaciones no provocan una insuficiente expresión, o sea, no se comunica de una forma buena, o sea, no es tan sociable, se podría decir. Aquí pues en las barreras psicológicas, aquí como podrán ver en el centro están los factores mentales, que es lo que interviene en las psicológicas, son factores mentales. Aquí están las preocupaciones, como mencioné, la insuficiente expresión y el poder. Una persona puede tener la mentalidad también, o sea, en una empresa una persona tiene el poder, pero su mentalidad, sus factores mentales o su psicología permite que tome un poderío muy grande, o sea, que se sobresalga sobre todas las personas y pues
de una forma no correcta de decirlo es que se cree el más grande de todos, ¿no? Ese es lo que cuando en las barreras psicológicas representa el poder. Ahora, pues no respeta los puntos de vista, él cree que puede avanzar mediante sus propias opiniones y no pide una opinión acerca de su trabajo. Esas son las barreras psicológicas, donde son las que se presentan mayormente en una empresa, porque obviamente el jefe o el superior es el que presenta mayormente esta barrera, ya que no toma tanto en cuenta a sus empleados y puede llegar a la violencia en ocasiones. Ahora siguen las fisiológicas. Una barrera fisiológica en la comunicación es, pues, como podrán ver aquí en el centro, los defectos fisiológicos que se dan en una persona. Esto cuando se da, cuando una persona es tartamuda, cuando es mudo, cuando es sordo y cuando es ciego. A eso se refiere estas fisiológicas, que son obviamente fáciles de entender. Después siguen las barreras físicas. Aquí las barreras físicas no se trata de pues tu físico, no se trata de un ruido que exista al momento de comunicar, dificultad en la comunicación y la distancia, o sea que la comunicación física no se da de una manera concreta, en un espacio correcto, en un entorno correcto y de una forma correcta. A eso se refiere las barreras físicas. Aquí, pues, como aquí está el esquema donde aquí interviene el ruido, las dificultades de comunicación y la distancia de comunicación. A eso se refiere las físicas. Después seguimos con las administrativas, que aquí son las más importantes. ¿Por qué? Porque en una empresa se dan mayormente estas barreras de comunicación administrativas. Aquí las barreras administrativas se dan en cuanto está relacionada en cuanto a las estructuras organizacionales, a una mala planeación y a malos organigramas malos que está relacionada con las estructuras organizacionales. Entonces, las barreras de comunicación es cuando una empresa no plantea lo que quiere hacer en su proyecto o en la realización de un servicio o producto. Aquí es la mala planeación. Y al hacer una mala planeación, su organización no va a ser correcta. Van a haber malos organigramas y pues la empresa no va a tener tal vez tenga un objetivo preciso, definido, concreto, pero si no está bien planeado y no está bien organizado, los organigramas no están bien definidos, entonces es donde aquí se presenta la barrera administrativa, que obviamente esta empresa puede fallar o pues, no marchar de una forma correcta. Por eso se le llaman barreras de la comunicación, porque la comunicación pues es algo importante dentro de una empresa. Sabemos que, como dije al principio de esto, la comunicación es la relación que existe entre dos personas, entre muchas personas o entre grupos de personas, que eso significa que la comunicación es algo importante en una empresa porque grupos laborales interactúan y se comunican. Por eso aquí pues las barreras de comunicación se las presentamos para que las tomen en cuenta y traten de evitarlas. Bueno, aquí siguiendo con el subtema de la organización, ya presentamos a la comunicación. Como dije, es un elemento importante dentro de la organización de una empresa y hay que tener en cuenta las barreras para tratar de evitarlas y pues tener definido qué problemas puedes tener y componerlos, arreglarlos o plantearlos de nuevo. Aquí pues por último, dentro de este subtema de los conceptos de organización está la ventana de Johari. Aquí la ventana de Johari es este pequeño esquema en forma de ventana, valga la redundancia como su nombre lo dice. Es un pequeño esquema donde te explica gráficamente en sí la ventana de Johari
lo que quiere explicar es cómo te desempeñas dentro de tu área laboral. Aquí, como podrán, hay 4 unidades, o sea, hay 4 diferentes subdivisiones. Aquí dice área pública, área ciega, área oculta y área desconocida. Aquí se puede relacionar de una forma y decir de la siguiente manera. Aquí, en el primer área, en la primera ventana, dice área pública. Aquí arriba podrán observar una columna que dice lo que conoces de ti, y aquí lo que conocen de ti. A esta área pública se refiere a lo que tú conoces de ti y a lo que la sociedad ve en ti. O sea, esta área es pública porque conoces de esa área, al igual conocen otras personas de esta área en donde tú estás. O sea, esa característica que tú tienes lo conoces a ti mismo y también otras personas lo conocen, o sea, los demás. Como aquí dice, lo que conozco sobre mí y lo que los demás conocen sobre mí. El siguiente punto es el área ciega. El área ciega se refiere a lo que los demás conocen sobre mí y lo que yo no conozco. Aquí sí puede haber un problema dentro de un grupo laboral o personalmente, porque no lo conoces, o sea, no vas a poder remediarlo, al menos que te lo digan. Por eso aquí, pues, lo presentó es el área ciega, lo que tú no conoces de ti, pero otras personas ven de ti. Tal puede ser malo, puede ser bueno, pero aquí, pues, por eso tienes que mantener una comunicación con las personas para que puedan informarte sobre esta área que tú no conoces de ti. Socializar con otras para que puedas ver en qué estás fallando o en qué puedes mejorar, etcétera. Aquí pues seguimos con la ventana de Johari, donde nos explica la tercera etapa, o sea, la tercera columna de la ventana, que es la que se encuentra de este lado, que es el área oculta. Aquí la tercera columna se refiere al área oculta, donde aquí el área oculta, ¿qué es lo que significa? Podemos tomar referencias. Lo que conoces de ti y lo que otros no conocen de ti, o sea, lo personal. Aquí pues son tus características personales, ¿no? O sea, lo que tú conoces, lo que tal vez solo tú tengas en referencia a ti, y pues también es bueno, ¿no? Porque te conoces a ti mismo, otras personas no lo conocen, tal vez puede ser provechoso porque para que no conozcan tus debilidades y entre otras cosas. Aquí en general es lo que conozco de mí, pero otras personas no la conocen. Y aquí por último, que es el cuarto recuadro, se refiere al área desconocida, o sea que ni yo conozco de mi característica que se presenta, ni otras personas conocen sobre esa característica que puedo presentar. Pues aquí es una ventana de Johari, aquí lo que podrán ver aquí. La ventana de Johari. Como dije anteriormente, la ventana de Johari sirve para ver tus posibilidades, para ver aquello que sé de mí mismo, equivale a aquello que tanto sé de mí mismo y de lo que otras personas conocen de mí. Y a eso se refiere a la ventana de Johari, para indagar en tu persona o indagar en las características de un grupo laboral, de un entorno laboral, etc. Esta es la ventana de Johari. Pues aquí pues concluimos con este segundo subtema. Como podrán observar, aquí es el primer subtema, que son los conceptos de organización, que son aquí 6: principios básicos, comunicación, lenguaje, elementos de la comunicación, barreras de comunicación y la ventana de Johari.
Para proseguir con una pequeña conclusión, aquí pues los conceptos de organización pues se mencionaron los principios básicos, o sea, lo que se necesita para poder llevar a cabo de una forma correcta y eficaz la organización. Aquí la comunicación, donde la comunicación es el elemento más importante en la organización, se podría decir, porque para que haya una organización tiene que haber una comunicación, y para que pueda haber una comunicación se necesita de un lenguaje, como en cualquier grupo laboral o en cualquier entorno. Aquí pues se presentaron los elementos de la organización para conocerlos más a fondo y llevarlos a cabo. Aquí se presentaron las barreras, se presentaron para que los evites y no se den problemas en tu empresa. Y aquí la ventana de Johari, que es donde se presentan características que se observan en un entorno, que se observan características de una empresa o de una persona, como comúnmente se llama, de una persona moral o de una persona física, que se observa en el entorno de trabajo, en el entorno laboral o en una empresa. Pues este ha sido el primer subtema en cuanto a la organización, que son los conceptos de organización. Como siguiente subtema de la organización en cuanto a empresas tenemos las estructuras organizacionales. Esta se divide en 6. Primero que nada, la evolución de la organización. Es dentro de la empresa constructora donde se da el crecimiento más rápidamente, primero que nada por la futura demanda. Esta en ocasiones obliga a que el empresario se sature de trabajo por falta de la demanda. Si los proyectos específicos son realizados de manera eficiente, entonces lo que el cliente difunda sobre la empresa, si el cliente tiene un buen concepto de la empresa, por consecuencia llevará a un desarrollo de la empresa bueno. Es por esto que se recomienda diseñar una buena organización, tener estrategias que permitan una evolución del proyecto, una evolución lógica del proyecto que esté bien planeada. Y no podemos olvidar que la posibilidad de la reducción sin que afectemos la productividad. Una vez que estemos seguros de que la empresa sea una empresa excepcional dentro de la industria de la construcción, es interesante analizar en función de su número de técnicos. Pues aquí tenemos una tabla que estudiar con anticipación los problemas de la organización son de esperarse en 5 tipos. Un probable problema sería la asignación de responsabilidad, y de acuerdo al número de técnicos sería de 2 a 4. Otra división de trabajo que sería de 4 a 8. Delegación de autoridad de 8 a 40 técnicos. Y control de 40 a 100. Descentralización sería de 100 en adelante. A continuación tenemos la primera etapa, que sería asignación de las responsabilidades. En la industria de la construcción latinoamericana es frecuente encontrar a las empresas de un solo hombre. Es normal que necesite de recursos humanos que permitan continuar con su trabajo empresarial, con su función. Analizaremos un ejemplo, el caso de un hombre, de una empresa pequeña donde un hombre orquesta tiene las responsabilidades como búsqueda de clientes, fijación de metas para el proyecto, justificación económica del presupuesto, definición del proyecto, atención al cliente, atender quejas, gestionar los precios y algunos otros que son largos. La carga de responsabilidades del propietario, pues es muy probable que el gerente realice estas actividades de una manera ineficiente, por lo tanto buscará un socio con quien pueda compartir estas responsabilidades. Normalmente el empresario
original toma la responsabilidad de la planeación y organización. Como siguiente etapa tenemos la división del trabajo. En esta segunda etapa, para establecer la división de las funciones de autoridad y responsabilidad, se toma en consideración las siguientes sugerencias. Primero que nada, que el empleado se vuelva un especialista en lo que está realizando y pueda dedicar sus esfuerzos al mejoramiento de la misma empresa. Otro, que las cualidades de cada persona sean aprovechadas al máximo. Por ejemplo, que un jefe de obra con mucha experiencia esté relacionado con alguien joven, y así esto pueda hacer un equipo que llegue a funcionar para mejorar la empresa. Siguiendo con el cuarto subtema de estructuras organizacionales, yo les voy a hablar acerca de la delegación de autoridad. ¿Esto a qué se refiere? Bueno, la delegación de autoridad es la etapa 3 de la organización. Entonces, pues esto nos dice que pues para un empleado, o más bien para la persona encargada de la empresa, los que fueron creando la empresa, pues es muy pesado tomar decisiones. Es muy pesado tomar decisiones acerca de la empresa porque pues ellos tienen un cargo de horas de 8 a 14 horas. Entonces, para ese tipo de personas es muy estresante estar tomando las decisiones, o a veces toman las decisiones erróneas o no las deciden bien. Entonces, pues es cuando ellos pues ya optan a contratar a nuevo personal, que pues no es lo mismo una persona que esté 8 horas en la empresa a que esté al encargado que esté 14 horas, porque pues estaría muy mal las decisiones que va a tomar el encargado. Entonces, nos dice que la delegación de la autoridad por parte del delegado socio propietario están enlistadas las cosas por las cuales se sabe que no está tomando una buena acción en la empresa. La primera nos dice que preferencia por determinar asuntos. La segunda nos dice falta de experiencia en delegar. Esto se refiere con, por ejemplo, el delegado pues es muy novato o así, o pues apenas está entrando a la empresa y pues no sabe mucho del trabajo que va a realizar. Se supone que reciben una capacitación para que pueda llegar a ese puesto, pero pues no está suficientemente preparado como otra persona que ya tiene años de experiencia. La otra que está en el listado es temor al rechazo. O sea, una persona puede entrar en como cuarto subtema de las estructuras organizacionales, tenemos la delegación de autoridad. ¿Qué se refiere delegación de autoridad? Bueno, esto nos dice que pues en una empresa justamente se debe de tener autoridad. Entonces, para esto se necesita un delegado, y pues para el empresario es muy incómodo, difícil de tomar una decisión, ya que pues ellos están en la empresa de 8 a 14 horas. O sea, es como algo muy estresante. Entonces se le contrata pues a otra persona responsable de tomar decisiones de la empresa, ya que pues ellos tienen un horario más bajo de trabajo y pues tienen menos estrés, y pues es más fácil que ellos tomen las decisiones que pues de los empresarios. Entonces hay unos elementos que impiden que la delegación de autoridad pues sea mala. Este se consta de 13 elementos, los cuales son, el primero es por preferencia de determinados de asuntos, la segunda es por falta de experiencia en el lugar. Bueno, se dice que para tomar ese puesto pues tomas capacitación, pero pues no es lo mismo una persona nueva a una persona que ya tenga 5 o 10 años en la empresa haciendo ese tipo de cosas.
Entonces, pues ese es el segundo impedimento para que tomen una buena delegación. El tercero es temor al rechazo. Muchas personas pues tienen miedo, estando en ese puesto, tienen miedo de, ¿cómo diré? Tienen miedo de que rechacen sus opiniones que ellos están aportando a la empresa. El cuarto es el temor al ser sustituido. Esto se refiere a, como lo dije anteriormente, ellos tienen sus ideas, pero no saben si están aportando adecuadamente. Entonces, pues, ¿qué va a decir el personal, el responsable de toda la empresa? Pues, esta persona no me está aportando cosas de desarrollo. Y entonces, pues, eso pasa, es un impedimento. El quinto es desconfianza en los subordinados. El 6 es la inseguridad. El 6 es el perfeccionismo. El 7, la incapacidad de explicar problemas. Este es un punto muy importante, pues hay personas que pues a las personas que tienen un cargo más arriba de ellos, tienen miedo de decirle los problemas, o sea, porque ellos son trabajadores, tienen problemas de decirle los problemas que hay en la empresa por temor. Y pues ese es donde se les complica y se empieza a salir de control las cosas. El número 9 es incapacidad de organizar y equilibrar carga de trabajo. El 10, hay muchos que tienen problemas como para hablar, ya sea en juntas, con personas que tengan autoridad en la empresa. Se les complica mucho hacer ese tipo de cosas son tímidos o así, pues eso es otro impedimento. El número 11, la falta de interés en el desarrollo de los subordinados. El número 12, inmadurez en el personal. Esto es muy importante debido a que pues no es lo mismo una persona que se tome las cosas en serio a una persona pues inmadura que tome todo como a juego, como que le valgan las cosas. Pues no es justo que para el dueño de la empresa pues no va a tener un buen desarrollo y pues va a tener pérdidas. Y pues el 13 es la falta de personal. Esto es muy importante, el personal en la empresa, ya que pues teniendo menos personal, las personas van a tener más trabajo y puede que por tanto estrés no tengan tanto desarrollo en la empresa. Y pues esos serían los 13 puntos o los 13 elementos que piden la delegación de la autoridad. Por otra parte, la persona a la cual se piensa delegar responsabilidad también tiene sus limitaciones, que son 5. La primera es la falta de responsabilidad, pues esa persona debe demostrar responsabilidad en la empresa, que si llega temprano, que si hace los trabajos que le encargan o trabajos que adelante él, pues que se le mire el interés en la empresa. La falta de competencia. La desorganización personal, pues no es lo mismo una persona, no vas a mirar pues una persona que se ha organizado con sus trabajos, que entrega los trabajos a tiempo, los proyectos, todo eso, pues no, o sea, no va a ser lo mismo a una persona que pues se le olvide, que no lo haga o así. La carga de trabajo excesiva, pues ese es un punto muy importante que no se le debe, como bien mencionado anteriormente, no se le debe de cargar en exceso de trabajo a las personas, pues eso también tendría como mucho estrés, no tendrían un buen desarrollo en la empresa. Y el último es la inmadurez del personal. Como ya lo había mencionado anteriormente, esto es el punto muy importante, ya que pues cuando una persona que está delegando pues si es muy irresponsable, pues obviamente no va a tener altas en la empresa, más bien la va a dar para abajo. Nos dice que una vez que ya le estás dando la delegación a una persona, es porque pues esta ya va a tener la responsabilidad de decidir. La persona esta debe de estar dando resultados, y si el delegador no supera las 14 barreras mencionadas anteriormente, es imposible que obtenga buenos colaboradores. La cuarta etapa que tenemos ¿cómo se dice?
se refiere al control. Y el control nos dice que es un punto muy importante en la empresa, pues si no se tiene un buen control, la empresa se va a salir de control, ya junto con los trabajadores o los recursos humanos, junto con el recurso monetario. Dicen que una empresa cuando no tiene control es una empresa que pues obviamente se va a ir a la quiebra por falta de responsabilidad de los trabajadores, de las personas que tienen el alto puesto en la empresa. Pues junto con las etapas nos dice que entre más va creciendo, más difícil se va poniendo. Pues en la primera etapa, para tomar el control, pues es muy fácil, pues esto lo pueden hacer las personas que se podría decir que fundaron la empresa. Pueden ser 2 o pueden ser 3 personas, pues es muy fácil ir recordando, para ellos es muy fácil ir recordando lo de llevar el control pues en la empresa, que si los gastos, que si salidas, que si entradas, pues es todavía muy fácil para ellos. En cambio ya en la tercera etapa ya es donde se mezclan los socios y los empleados para tener el mejor control, y pues aquí ya se va como dividiendo las cosas, se van dividiendo los trabajos que ellos van a tener, y ya la persona pues va perdiendo el conocimiento de algunas cosas de las cuales ellas no entran en esas áreas. Y pues ya nos dice que en la última fase o en la última etapa pues ya es casi imposible tener conocimiento de algunas de las cosas, pues ya vas teniendo más personal, ya tienes dividido el personal en diferentes áreas, y pues ya casi imposible que sepas las cosas de la organización de la empresa. Nos dice que las gerencias pues en sí es una pequeña empresa, las cuales pues tienen vicepresidentes. Entonces las pequeñas gerencias o empresas van teniendo los ideologías o desarrollo en la empresa. Entonces las ideas o los proyectos que aporta cada una de ellas pues es muy importante para el desarrollo. Pues se podría decir que en cada gerencia van teniendo una especialización en cada área, y esto pues daría un buen desarrollo a la empresa para que pues el personal no se atrasa, que si no sabe esto, que si no sabe lo otro. Pues ya teniendo la especialización en cada área en las gerencias, pues se va a tener un buen desarrollo en la empresa. Y pues esto sería todo en el tema de estructuras organizacionales. Y como último subtema tenemos el subtema de descentralización. Esto se refiere a que pues las pequeñas gerencias pues van tomando también el nombre de pequeñas empresas. Estas gerencias pues van teniendo su vicepresidente, los cuales pues a ellos o en las gerencias se van dando ideas para realización de proyectos o pequeños proyectos, los cuales pues le van a ir dando buen desarrollo a la empresa. Esto va más allá de los trabajos dentro de la empresa, pues estas son gerencias, como les había mencionado, son gerencias las cuales tienen su líder, se puede decir, y pues van haciendo el desarrollo y van dando buena producción dentro y fuera de la empresa. Pues ellos se toman sus acuerdos para poder proyectarlo, y pues estos serían los 6 subtemas de estructuras organizacionales. Bueno, ahora por último estamos en los subtemas de la organización en cuanto a empresas, con el último subtema, teoría de grupos de las empresas. En teoría de grupos de las empresas vamos a hablar de 6 subtemas: objetivos, misiones, funciones y rutinas del personal directivo de la empresa constructora de etapa 3, director general, gerente de planeación, gerente de construcción, gerente de control y los organigramas para empresas. En el primer subtema, consideramos que la empresa constructora en la etapa 3 aglutina el 70% de la empresa latinoamericana
Es por ello que deseamos someter a consideración del lector a guisa de ejemplo los objetivos, las misiones, las funciones y las rutinas de un director general y 3 gerencias de planeación, construcción y control, respectivamente para una empresa en esta etapa. Una meta trazada de antemano puede considerarse un objetivo y como tal deberá ser alcanzable, medible y aceptado por partes involucradas. Y para conseguirlo se hará necesario desarrollar una función a la cual a su vez deberá estar apoyada por una serie de acciones sistemáticas denominadas comúnmente como rutinas. Indudablemente toda rutina que no persiga una función y toda función que no persiga un objetivo no tendrá razón de existir. Ahora nos dirigimos a lo que es el director general. El director general está compuesto por 3 características, el cual es el medio ambiente. En el medio ambiente nos habla de que el director general debe ser una persona agradable con una muy alta atención, esto ya sea a sus empleados. También nos habla de la responsabilidad. La responsabilidad es la máxima empresa en la que está a cargo y los requisitos. En este caso, los requisitos de un director general debe ser el conocimiento profundo, amplia experiencia y relaciones humanas. Además de esto, el director general debe tener objetivos de dirección general, los cuales son balancear, seleccionar personal en base a, definir de común acuerdo con las áreas involucradas, buscar estabilidad del personal y proyectar a la empresa. También tiene las misiones internas de dirección general y las misiones externas. Las misiones internas nos hablan que es definir políticas, fijar metas, obtener metas a través de algo, comunicar, desarrollar al personal, capacitar a ese personal y estimular la creatividad a través. Y las misiones externas del director general nos habla de promover relaciones de gobierno y particulares, incrementar financiamientos a través de algo, prever cambios, atender a clientes y proyectar funciones. Luego están por último las rutinas de la dirección general, que estas se dan semanalmente, las que se dan mensualmente, las que se dan anualmente y las que se obtienen eventualmente. Bueno, seguimos con el tercer subtema de teoría de grupos de las empresas, que sería gerente de planeación. Los objetivos principales de una gerencia de planeación serían proporcionar liquidez a la empresa, establecer sistemas, establecer pronósticos, evaluar resultados integrando información e informar. Funciones generales de gerencia de planeación. Establecer sistemas de control de cobro y de pagos. Esto nos serviría para llevar cierto control de todos los cobros y pagos, es decir, de entradas y salidas de dinero que tenga dicha empresa. Establecer sistemas de información de cobros y pagos sería pues lo mismo, llevar la relación de ambos. Establecer formas de contratación vendría siendo los requisitos que debe de tener alguna persona que quiera integrarse a dicha empresa. Integrar información para evaluar resultados, informar, que esto sería que el gerente de planeación tiene un jefe a quien se le deben de dar los resultados e irlo informando sobre todos los movimientos que se tenga en la empresa. También dice que hay que integrar pronósticos de ventas y costos. Las rutinas de gerencia de planeación se pueden llevar a cabo ya sea semanal, mensual o anual, e incluso eventualmente, ya que no tiene cierto límite o cierto tiempo para llevarse a cabo. Un gerente de construcción. Los objetivos de gerencia de construcción nos dice que debe de ser producir con utilidad y producir con calidad, que creo que estos temas ya los tenemos más o menos conocidos. Producir con utilidad y calidad nos quiere decir que no podemos entregar un proyecto que esté con errores o en malas condiciones. Y producir en tiempo
nos quiere decir que si el contrato decía que se debe de llevar en cierto lapso, en ese tiempo es que se debería de terminar la construcción para no tener errores ni problemas con el cliente. Y también nos dice que hay que informar, es decir, el gerente de construcción tiene un jefe a quien se le debe de ir informando. Las funciones de gerencia de construcción. Nos dice que debemos de tener conocimiento general de cada obra, es decir, saber cómo se debe de ir desarrollando cada obra que se va llevando a cabo. También tener conocimiento específico de la política cliente-empresa, es decir, lo que busca el cliente y lo que le ofrece la empresa. Implantar políticas por obra, supervisar egresos de cada obra, supervisar apoyo de ingresos de cada obra. Esto nos quiere decir que se debe de llevar una relación de todo lo que sale y lo que entra para la obra. Supervisar programa de obra, es decir, que hay alguien que se debe de hacer responsable o llevar todos los movimientos que se van haciendo en dicha construcción. Y para eso con eso se puede evitar problemas en esta obra. Y también se debe de informar ya sea al cliente o al jefe del gerente de construcción. Y por último, entregar a planeación. Las rutinas de gerencia de construcción también se pueden llevar a cabo semanal, mensual y anual. También eventualmente, ya que no tiene cierto límite. Con el subtema de teoría de grupo de las empresas, veremos la gerencia de control y los organigramas para empresas. Veremos primero la gerencia de control. La gerencia de control tiene diferentes objetivos, funciones y rutinas de gerencia. Entre los objetivos se encuentra diseñar soluciones, ya sea fiscales o de prestaciones, vigilar obligaciones como son las del IMSS, las del Infonavit y las del ISR. Otro objetivo sería informar desviaciones, ya sea por costos de obra, pagos con terceros o pagos fiscales. También tiene diferentes funciones. Entre la primera está analizar las leyes vigentes, está interpretándolas o ratificándolas por terceros y diseñando estrategias. La segunda está supervisar estado de empresas, ya sea por obra, por gastos generales o por utilidades. Otra función sería supervisar cuentas bancarias en función de ingresos o de egresos. Como última función está informar desviaciones a través de balances mensuales, anuales o especiales. La gerencia de control tiene diferentes rutinas. Está como semanal, mensual, anual y eventuales. Semanal, pues ya sabemos, cada 7 días se revisan ingresos e egresos, investigar saldos y costos, supervisar prestaciones de mano de obra. Entre las mensuales se encuentran conciliar chequeras, elaborar pagos impositivos, proponer estrategias. Entre las anuales se encuentran elaborar balances, corregir los balances o integrar balance fiscal. Y los eventuales están atender bancos y atender problemas fiscales. Como último tema ya sería organigramas para empresas. Esas se dividen como empresas constructoras y esas empresas constructoras tienen 5 etapas. En esta primera diapositiva podemos ver que está la etapa 1. Podemos ver la producción, está el consejo de administración, está el director general, abajo del director general está la secretaria. El director general está a cargo de una construcción y sabemos que el director general necesita control de la empresa. Para la segunda etapa podemos ver más desglosado el organigrama. Está el director general, está la recepción y la secretaria. El director está a cargo de una construcción y abajo de la construcción se encuentran los residentes. En control podemos encontrar al contador y el mozo. En la tercera etapa se puede ver aún más desglosado, en el cual la planeación se encuentra la asesoría legal, el gerente de planeación. Abajo del gerente de planeación se encuentra la secretaria. El gerente de planeación está a cargo de proyectos, los costos y la programación.
Abajo de los costos pues sabemos que están las compras, el chofer 1, el almacén, los veladores. Ahora nos pasamos a producción. Producción sigue estando igual que en la segunda etapa. Abajo del gerente de producción pues se encuentran los residentes. Y por último, control, está la auditoría externa, el gerente de control, está abajo la secretaria, un contador, y el contador se encarga de la facturación y los impuestos, y entre la facturación está el mozo. Como cuarta etapa se encuentra el gerente de planeación. El gerente de planeación está a cargo de los proyectos, los costos, la programación, y los proyectos pues pueden ser con un ayudante, con ayudantes. Aquí está como ayudante 1, ayudante 2. En los costos pues es lo mismo, las compras, el chofer, el almacén, los ayudantes, el velador. En la programación pues está el ayudante y dibujante. En la producción podemos ver el gerente de producción, este está locales y foráneos, y vemos abajo los residentes. El control, podemos ver aquí igual la auditoría, gerente de control, abajo su secretaria, el contador, y sabemos que el contador pues está a cargo de la facturación e impuestos, tiene una secretaria y ayudantes y un mozo. En la etapa 5 está el consejo de administración. Como sabemos está el presidente, y abajo del presidente el presidente debe poner diferentes vicepresidentes, o podemos ponerle como direcciones, y cada dirección debe estar a cargo de una tarea en específico. Ahora, los organigramas para empresas también están divididas como obra mínima, obra mediana y obra grande. Entre la obra mínima está la gerencia de obras, abajo está el indirecto de operación y el indirecto de campo. Está el jefe de obra, el personal de limpieza, almacenista general y por último el velador. En la empresa media o mediana está la gerencia de obras, lo mismo, el indirecto de operación, indirecto de campo, el jefe de obra. Este jefe de obra, abajo encontramos a un chofer, pero este jefe de obra tiene un ingeniero topógrafo, un ingeniero en laboratorio. El ingeniero topógrafo tiene un cadenero y está. Ya para terminar pues encontramos la obra grande. La obra grande pues está dividida en indirecto de operación, indirecto de campo, el jefe de obra, lo mismo. Abajo se encuentra una secretaría y un mozo. Y muy abajo está el residente frente 2, residente frente 1, frente 3, jefe administrativo, ayudante administrativo, almacenista general, el chofer, el mecánico y personales de limpieza, veladores. Así se divide una obra grande.